El poder de un narcisista sobre ti es sostenido por una cosa por encima de todo: tu energía emocional. Tus reacciones, ya sean manifiestas como ira, miedo o incluso amor, son el combustible que mantiene su maquinaria psicológica en funcionamiento. Es una dinámica insidiosa, porque cuanto más invierte emocionalmente, más influencia, sin saberlo, entrega. Provocan, manipulan y distorsionan la realidad, no porque disfruten del conflicto en sí, sino porque su compromiso emocional confirma que todavía tienen el control. Cuando comprenda esto, el movimiento más efectivo e inmediato que puede hacer es retirar esa oferta por completo. Considere cómo funciona un narcisista. Dependen fundamentalmente de la validación externa para mantener su frágil sentido de sí mismo. Debajo de la arrogancia y la grandiosidad se encuentran una inseguridad profunda, un vacío que no se puede llenar internamente. Es por eso que sus respuestas emocionales son tan vitales para ellas. Cada vez que reacciona, ya sea con indignación o desesperación, refuerza su posición de dominio. No necesitan que los admire. De hecho, el desprecio o la hostilidad funcionarán bien. Lo que no pueden tolerar es la indiferencia. La indiferencia corta el núcleo de su estructura psicológica, porque sugiere que ya no son lo suficientemente significativas como para afectarlo. Pero retirar su suministro emocional no se trata simplemente de cortar el contacto manifiesto. Es un proceso psicológico más profundo. Requiere una reorientación de su mundo interno, una decisión consciente de no permitir que sus palabras o acciones gobiernen su estado emocional. Esto es difícil porque los narcisistas son expertos en encontrar las vulnerabilidades que más desea proteger. Saben precisamente dónde golpear, porque con el tiempo les has mostrado, y continuarán atacando mientras esas vulnerabilidades permanezcan expuestas. Aquí es donde el desapego se vuelve esencial, no una retirada fría y cínica de la vida, sino una negativa disciplinada a darle al narcisista lo que buscan. Cuando intentan provocarte, esperan y confían en una reacción. Si permanece tranquilo y no afectado, la dinámica cambia. Pierden su capacidad de dar forma a su experiencia interna, y ese es el momento en que su poder sobre ti comienza a colapsar. Es importante reconocer que la abstinencia emocional no significa suprimir sus sentimientos. Ese es un error que cometen muchas personas. La supresión simplemente entierra el dolor más profundo, donde se festera. En cambio, debe procesar esas emociones por completo, pero fuera de su alcance. Hable con alguien en quien confíe, revele sus experiencias, busque orientación profesional si es necesario, pero no regrese al narcisista con la esperanza de que su dolor provoca empatía. No lo hará, y cada intento de asegurar esa empatía solo refuerza su bodega. Ahora te preguntarás, ¿por qué funciona esto de manera tan efectiva? Funciona porque el poder de un narcisista es fundamentalmente parásito. No pueden mantener su sentido de superioridad sin refuerzo externo. Cuando deja de proporcionar ese refuerzo, se les deja enfrentar su vacío interno, y esa es una perspectiva aterradora para ellos. Todo su sistema de defensa psicológica está diseñado para evitar tal confrontación. Entonces, cuando se retira, se luchan para recuperar el control. Pueden intensificar sus tácticas, usando culpa, vergüenza o incluso afecto repentino para atraerlo de regreso. Esto no es una señal de que les importa, es una señal de que su control se está deslizando. Pero debes permanecer resuelto. Este es el momento de la mayor vulnerabilidad, no para ti, sino para ellos. Si participa, restablece el ciclo. Si se mantiene firme, corta el enlace de forma permanente. Hay una libertad extraordinaria al darse cuenta de que ya no estás emocionalmente cautivo. Reclamas tu autonomía. Y quizás lo más importante es que comienzas a ver claramente la verdad de quiénes son, no la imagen idealizada en la que alguna vez creías, sino la realidad manipuladora que siempre estaba debajo de la superficie. Algunos podrían argumentar que esto es cruel, que retirarse emocionalmente es una forma de represalia, pero no es represalia. Es la autoconservación. No los está dañando reclamando su espacio emocional. Simplemente te estás negando a participar en un juego que siempre fue manipulado contra ti. Una vez que sales de ese juego, te das cuenta de la cantidad de poder que realmente tienes. La clave es la consistencia. El desapego ocasional no es suficiente. Debe comprometerse con una retirada completa e inquebrantable. Esto significa que no hay un súplico emocional. No hay intentos de explicarse y no hay presas de sus provocaciones.
Cada vez que se involucra, alimenta el ciclo. Cada vez que se niega, debilita su agarre. Aquí está la verdad final. Un narcisista no puede sobrevivir sin una audiencia. En el momento en que dejes de ser esa audiencia, su fachada comienza a romperse. Y una vez que se agrieta, no hay que volver a armarlo. No estás obligado a llevar sus cargas emocionales. No eres responsable de administrar su ego frágil. De lo que eres responsable es tú, tu paz, tu dignidad y tu libertad. El movimiento más poderoso que puedes hacer contra un narcisista es volverse psicológicamente inaccesible. Cuando se dan cuenta de que ya no pueden tocarte, ya no provocan una reacción, es cuando su poder se rompe. Y cuando su poder se rompe, eres libre. Comprender los mecanismos psicológicos que mantienen el poder de un narcisista sobre usted requiere reconocer el papel de la imprevisibilidad. Los narcisistas prosperan en la creación de inestabilidad emocional. No dominan por pura fuerza o por argumentos razonados. En cambio, te mantienen psicológicamente fuera del equilibrio a través de un patrón de señales mixtas y refuerzo intermitente. Esta es una de las formas de manipulación más potentes y dañinas, y funciona porque se aprovecha de la necesidad humana de consistencia y validación. Imagine un escenario en el que alguien alterna el afecto y la crueldad. En un momento, parecen preocuparse profundamente, tal vez más intensamente que nadie. Al siguiente, te retiran, critican o humillan. Esta imprevisibilidad genera un profundo efecto psicológico. Cuando la bondad y la crueldad se entregan de manera inconsistente, su cerebro se fija en buscar ese momento siguiente de calor. Esto no es solo una teoría psicológica, está arraigado en la ciencia del comportamiento. Los estudios sobre refuerzo intermitente muestran que las personas trabajarán más duro y se unirán más profundamente a las recompensas que se otorgan de manera impredecible que a las entregadas de manera consistente. En otras palabras, cuanto más errático es su afecto, más lo persigue. Aquí está la visión clave. El narcisista sabe esto, ya sea consciente o inconscientemente. Entienden que al desestabilizar su realidad emocional, les atan más fuerte a ellos. Te quedas atrapado en un ciclo de búsqueda de validación de la persona que la retiene, y debido a que su amabilidad es muy rara, tan impredecible, se siente aún más valiosa cuando la recibes. Así es como te mantienen en cautiverio psicológico. Lo que hace que esta dinámica sea particularmente insidiosa es que a menudo se disfraza de amor. Se siente como el amor porque los máximos son muy intoxicantes. Cuando un narcisista ofrece alabanza o afecto, se siente profundo, casi trascendente, porque es tan fugaz. Pero aquí yace la dolorosa verdad: el amor real no funciona en un sistema de escasez emocional. El afecto genuino no es algo que debe ganarse a través del sufrimiento. Lo que estás experimentando no es amor, es manipulación. Cuanto más tiempo permanezca enredado en esa manipulación, más difícil será verlo claramente. Liberarse de este agarre psicológico requiere un cambio radical en la percepción. Primero debe reconocer que el afecto que ofrecen no es evidencia de amor, es cebo. Una vez que reconoce que la imprevisibilidad es una herramienta diseñada para controlarlo, comienza a recuperar su energía. Esta realización es crítica porque, sin ella, permaneces atrapado en un ciclo interminable de esperar un cambio que nunca vendrá. Pero saber esto intelectualmente no es suficiente. También debes actuar en consecuencia. Aquí es donde entra el paso más desafiante: debes dejar de participar en el juego. El poder del narcisista depende de su inversión emocional. No pueden continuar manipulándolo si se niega a comprometerse con sus provocaciones. Esto significa resistir la tentación de decodificar sus señales mixtas, perseguir después de su aprobación o racionalizar su comportamiento. Cuando te separas de la necesidad de su validación, el juego se derrumba. Lo que hace que esto sea tan difícil es que requiere confrontar su propia vulnerabilidad. ¿Por qué busca su aprobación tan desesperadamente? ¿Por qué su afecto se siente tan crucial? A menudo, la respuesta se encuentra en heridas no resueltas más profundas, tal vez un anhelo de amor que estaba ausente en la infancia, o una creencia de que su valor depende de cómo los otros lo traten. Los narcisistas explotan estas heridas sin piedad, pero aquí es donde tienes una oportunidad. Al enfrentar esas vulnerabilidades directamente, al comprender sus orígenes, comienzas a cortar los lazos psicológicos que te unen al control del narcisista. También es vital reconocer que el caos que crean no es un reflejo de su valor, es un reflejo de su patología.
Tu incapacidad para ofrecer amor estable y consistente no tiene nada que ver contigo. Se deriva de su propia disfunción emocional, una disfunción que no causó y no puede arreglar. Una vez que comprende esta verdad por completo, deja de internalizar su comportamiento como un comentario sobre su valor. Ve sus manipulaciones para lo que son un intento desesperado de mantener el control en un mundo que no puede manejar lo contrario. En el momento en que te retiras de su caos emocional, su poder comienza a desmoronarse. Intentarán retrasarte, escalarán su comportamiento, ofreciendo grandes gestos de amor o haciendo acusaciones de corte, porque sienten que su control se desliza. Pero si te mantienes firme, si te niegas a participar en su juego psicológico, pierden su control sobre ti. La imprevisibilidad que una vez te atrapó se vuelve irrelevante porque ya no buscas su validación. Y aquí está la verdad final. La mayor venganza contra un narcisista es volverse psicológicamente independiente. Cuando ya no reacciona a su manipulación, cuando su caos ya no interrumpe su paz, los hace impotentes. No necesitas luchar contra ellos directamente. Solo necesita negarse a ser su fuente de suministro emocional. Este es el movimiento que rompe su control por completo. Su libertad comienza en el momento en que decide dejar de buscar su aprobación. Más largo interrumpe tu paz. Los haces impotentes. No necesitas luchar contra ellos directamente. Solo necesita negarse a ser su fuente de suministro emocional. Este es el movimiento que rompe su control por completo. Su libertad comienza en el momento en que decide dejar de buscar su aprobación. Cuando te das cuenta de que su amor no es amor, sino una herramienta para la manipulación, ya no sigues siendo un cautivo para su juego impredecible. Cuando te alejas de ese caos, entras en una vida en la que tu valor ya no es dictado por nadie más. Comprender la dependencia del narcisista de sus respuestas emocionales es crucial si desea liberarse de su agarre psicológico. Su poder no existe de forma aislada, está sostenido por sus reacciones. Cada vez que se relaciona con sus provocaciones, cada vez que se defiende contra sus acusaciones o busca corregir sus distorsiones, alimenta la dinámica que los mantiene en control. Este no es un intercambio superficial de palabras o sentimientos. Es una transacción psicológica profunda donde su energía emocional se convierte en su combustible. El narcisista, en su núcleo, es emocionalmente frágil. Debajo de la máscara de arrogancia y superioridad se encuentra una inseguridad profunda, un vacío que no pueden soportar confrontar. Para mantener su frágil sentido de sí mismo, confían en la validación externa, pero no es la validación del amor. El respeto o la mutualidad que buscan es control. Específicamente, necesitan saber que pueden afectar su mundo interior. Si pueden hacerte enojar, si pueden hacerte dudar de ti mismo, si pueden obligarte a explicarte o justificar tu existencia, entonces han logrado su objetivo. Porque en esos momentos no son impotentes, son el centro de su atención. Para alguien que teme su propio vacío interior, eso es todo. Es por eso que provocan las críticas constantes, el debilitamiento sutil, los cambios de humor impredecibles. Todo tiene un propósito singular: mantenerte emocionalmente reactivo. Cuando reacciona, no importa si su reacción es positiva o negativa. Lo que importa es que estés comprometido. Prosperan en su energía emocional porque les asegura que todavía tienen influencia psicológica sobre usted. Sin eso, se quedan solos con sus propias deficiencias. Una perspectiva insoportable para alguien que ha construido toda su identidad en la necesidad de dominar a los demás. Pero aquí está la verdad que no quieren que entiendas: puedes morir de hambre de este poder. En el momento en que te niegas a reaccionar, todo su marco de control comienza a desintegrarse. No se trata de ser pasivo o débil, se trata de desconexión estratégica. Es reconocer que no les debe una respuesta emocional, especialmente cuando esa respuesta es precisamente lo que están tratando de extraer de usted. Cuando ya no les ofrece el combustible de su frustración, su miedo o su duda, pierden la capacidad de dar forma a su realidad. Ahora, esto no es fácil porque todo sobre su comportamiento está diseñado para atraerlo. Conocen su vulnerabilidad, conocen las palabras que más le pintarán. Cuando sienten que te alejas, aumentarán sus tácticas. Podrían pasar de las críticas a la adulación. De repente, podrían ofrecer el afecto que ha estado anhelando, colgando la esperanza de que tal vez, esta vez, finalmente cambien. Por el contrario, podrían arremeter con una mayor ferocidad, usando amenazas o culpa para llevarlo de regreso a su órbita emocional.
Pero todas estas estrategias comparten un objetivo: provocar una reacción. Si reconoces esto, ganas. La esperanza de que tal vez esta vez finalmente cambien, o por el contrario, podrían arremeter con una mayor ferocidad, usando amenazas o culpa para llevarlo de regreso a su órbita emocional. Pero todas estas estrategias comparten un objetivo: provocar una reacción. Si reconoce esto, obtienes un poder extraordinario, el poder para negarles lo que buscan. Es importante entender que negarse a reaccionar no significa suprimir sus emociones. No se trata de entumecerse o fingir que sus acciones no duelen. Más bien, se trata de reclamar la autoridad sobre lo que permite afectarlo. Es una decisión, una elección deliberada, no para permitir que su caos se infiltre en su mundo interno. Al tomar esta decisión, afirma algo profundo: su estado emocional no es su patio de recreo. Tu mente no es su campo de batalla. No les perteneces. Lo que sucede cuando te niegas a participar es predecible y revelador. Al principio, duplicarán sus esfuerzos para provocarte. Presionarán más. Probarán sus límites de manera más agresiva, porque están desesperados por restaurar el equilibrio donde dominan, y usted reacciona. Pero si permanece firme, si se mantiene firme, comienzan a desmoronarse, sin sus respuestas emocionales para estabilizar su frágil ego. Las grietas en su personalidad cuidadosamente elaborada comienzan a mostrarse. Ya no eres un participante dispuesto en su juego psicológico. Y sin tu participación, el juego no puede continuar. Aquí está la ironía definitiva: lo único que más aterroriza a un narcisista no es tu ira, ni tu represalia, es tu indiferencia. La indiferencia significa que ya no importan. Les dice, de la manera más profunda, que su capacidad para dar forma a sus emociones ha llegado a su fin. Para alguien que se basa en el control externo para mantener su sentido de sí mismo, esa realización es devastadora. Cuando ya no respondes, los obliga a enfrentar el vacío dentro de sí mismos, un vacío que han pasado toda su vida evitando. Es por eso que la desconexión es el único movimiento que rompe su poder sobre ti. Requiere disciplina, requiere claridad. En el momento en que decidas que tu paz es más valiosa que su caos, reclamas una libertad que no pueden tocar. La verdad es simple, pero no es fácil. No pueden controlar a lo que no les das acceso. Cuando dejas de reaccionar, dejas de alimentar su ilusión de poder. Y cuando esa ilusión se derrumba, ya no eres su prisionero. Te vuelves libre, no solo por su control, sino de toda la dinámica que una vez te mantuvo cautivo. Una vez que sabes esa libertad, te das cuenta de algo que nunca quisiste que supieras: nunca fuiste realmente impotente. No entonces, ni ahora, ni nunca. Una de las realizaciones más profundas que puede tener cuando se desvanece de un narcisista es comprender el papel crítico que juegan los límites, no solo para protegerse, sino en desmantelar su poder sobre usted. El control de un narcisista depende en gran medida de la ausencia de límites claros y firmes. Sin límites, son libres de manipular sus pensamientos, invadir su espacio emocional y difuminar las líneas entre sus necesidades y las suyas. Establecer y hacer cumplir los límites no es simplemente un acto defensivo, es una estrategia ofensiva que golpea el corazón de su influencia. Los narcisistas desprecian los límites por una simple razón: los límites son una declaración de su autonomía. Cuando dibujas una línea y te basas sus necesidades y las tuyas, y hacer cumplir los límites no es simplemente un acto defensivo, es una estrategia ofensiva que golpea el corazón de su influencia. Los narcisistas desprecian los límites por una simple razón: los límites son una declaración de su autonomía. Cuando dibuja una línea y te niegas a permitir que se cruce, estás haciendo una declaración inequívoca: existen como una persona separada de ti. Esto amenaza directamente la necesidad del narcisista de dominar y enredar. Sobreviven en el control, y los límites representan lo único que no pueden tolerar: la pérdida, el acceso a usted como un recurso. No te ven como un ser independiente con tus propias necesidades y deseos. Para ellos, usted es una herramienta, una fuente de validación, atención y poder. Y una herramienta, en su mente, no tiene derecho a decir que no.
Es por eso que en el momento en que comienzas a afirmar límites, la máscara del narcisista comienza a resbalarse. Podrían fingir confusión. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Podrían acusarlo de ser egoísta o cruel por atreverse a proteger su propio bienestar. Pueden tratar de culparlo para recordarle todo lo que han hecho por usted, o retratarse como una víctima indefensa de su nueva independencia. Pero estos no son más que intentos desesperados de restaurar la dinámica donde tienen un reinado libre sobre su vida emocional. Es importante reconocer que un narcisista no puede respetar los límites, porque respetarlos significaría reconocer que no es una extensión de su voluntad, y que no están dispuestos, o tal vez incluso incapaces de verlo de esa manera. Esto no es un reflejo de tu valor, es una revelación de su patología. Su incapacidad para aceptar su autonomía es su debilidad, no la suya. Cuando comprendes esa verdad, comienzas a comprender el inmenso poder que radica en tu capacidad de decir que no, y lo dejas en decirlo. Pero los límites, si van a ser efectivos, deben ser más que palabras. El narcisista es un experto en explotar la inconsistencia. Si sienten incluso las más mínimas dudas en su resolución, empujarán contra el límite hasta que se desmorone. Es por eso que sus límites deben ser claros, firmes y no negociables. No es suficiente declarar "no toleraré la falta de respeto". Si continúa interactuando con ellos después de que cruzan esa línea, sus acciones deben reforzar sus palabras. Si violan un límite, debe haber consecuencias, ya sea que significa cortar la comunicación, retirar su disponibilidad emocional o, si es necesario, eliminarse por completo de la relación. El narcisista probablemente aumentará sus tácticas cuando se enfrente a límites firmes. Pueden emplear estrategias de manipulación como la iluminación de gas, intentando convencerlo de que no es razonable, que sus percepciones son defectuosas, que usted es el problema. Pueden intentar provocarlo en una respuesta emocional, porque si pueden hacer que reaccione, pueden recuperar su sentido de control. Pero aquí se encuentra la paradoja: cada vez que hace cumplir un límite y se niega a ser atraído a su caos emocional, está quitando su poder, estás revelando su impotencia. Y nada inquietante a un narcisista más que la comprensión de que no pueden doblarte a su voluntad. Hacer cumplir los límites no es solo un método para recuperar su autonomía, también es un paso esencial para restaurar su sentido de sí mismo. Te acostumbras a priorizar sus necesidades, manejar sus emociones y caminar sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos. Los límites reverten ese proceso. Ellos obligan a reclamar su autonomía. También es un paso esencial para restaurar su sentido de sí mismo. En una relación con un narcisista, su identidad a menudo se erosiona. Te acostumbras a priorizar sus necesidades, manejar sus emociones y caminar sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos. Los límites reverten ese proceso. Te obligan a preguntar: ¿qué quiero? ¿Qué valoro? ¿Qué valoro? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar o rechazar? Estas preguntas no son meramente teóricas, son actos de autoliberación. Con cada límite que hace cumplir, reafirmas su dignidad, reclamas el derecho de definir tu propia realidad. Y aquí hay una verdad profunda: el narcisista no puede sobrevivir en un mundo donde tienes límites fuertes y saludables. Su poder depende completamente de su cumplimiento, de su disposición a priorizar su realidad sobre la suya. En el momento en que te niegas a desempeñar ese papel, la dinámica colapsa. Pueden enfurecerse, pueden intentar castigarlo, incluso pueden descartarlo en busca de alguien más fácil de controlar. Pero ninguna de estas reacciones cambia la realidad fundamental: usted es libre, y en esa libertad reclamas una parte de ti mismo que nunca tuvieron derecho a poseer. Es por eso que los límites no son solo una forma de protección, son un acto de desafío. Representan un profundo rechazo de la cosmovisión narcisista, una visión del mundo donde su valor está determinada por su utilidad hacia ellos. Una vez que comprenda que su valor es intrínseco, no depende de su aprobación, se vuelve intocable. El único movimiento que rompe el poder de un narcisista sobre ti es tu negativa a ser controlado. Los límites son la manifestación práctica de esa negativa. Dicen en términos inequívocos: no soy tuyo para controlar, no te pertenezco,
Y cuando haces esa declaración y la respalda con la acción, te liberas de su agarre. Les recuerdas lo único que han pasado sus vidas, tratando de negar su poder siempre fue una ilusión. Y en el momento en que te niegas a someter, desaparece. Una de las realizaciones más profundas que encontrarás al liberarte del agarre de un narcisista es el poder transformador de la indiferencia. No la ira, no la venganza, no un esquema elaborado para hacerlo sufrir. La indiferencia, la capacidad de separarse emocionalmente, no reaccionar más a sus provocaciones, es la mejor forma de poder. Nada perturba a un narcisista más profundamente que la comprensión de que ya no tienen la capacidad de afectarte. Verá, el narcisista prospera en sus respuestas emocionales, positivas o negativas, no importa. Lo que les importa es que estés comprometido. Cuando reacciona, ya sea con amor, ira o tristeza, confirma su importancia, valida su sentido de superioridad al convertirlos en la figura central en tu mundo emocional. Es por eso que presionan sus botones. ¿Por qué crean el caos? ¿Por qué oscilan entre encanto y crueldad? Se trata de mantener el control. Si pueden ocupar su mente, si pueden hacerte cuestionarte a ti mismo, si pueden mantenerte emocionalmente invertido, ganan. Porque mientras estés reaccionando, no eres libre. La indiferencia es la antítesis de todo lo que el narcisista necesita para mantener su poder. Cuando ya no te importa, cuando sus palabras, acciones y manipulaciones dejan de provocar una reacción, toda su estrategia colapsa. Y esto no es simplemente una táctica psicológica, es un cambio profundo en la dinámica de potencia. Cuando dejas de dar tu energía emocional al narcisista, la reclamas por ti mismo, romper el ciclo de manipulación y dependencia emocional, eliminando el combustible que mantiene su sentido. Toda su estrategia colapsa, y esto no es simplemente una táctica psicológica. Es un cambio profundo en la dinámica de potencia. Cuando dejas de dar tu energía emocional al narcisista, la reclamas por ti mismo, romper el ciclo de manipulación y dependencia emocional, eliminando el combustible que mantiene su sentido de control ardiente. Pero la indiferencia no es un estado fácil de lograr. Requiere algo más que simplemente ignorar al narcisista. Requiere un cambio fundamental en cómo los percibe, y lo que es más importante, cómo se percibe a sí mismo. La razón por la que pudieron controlarlo en primer lugar es que, en algún nivel, permitió que su opinión sobre usted importara. Usted internalizó sus juicios, sus críticas, sus proyecciones, y por lo tanto, sus palabras se cortaron profundamente, no porque eran ciertas, sino porque creía, en algún nivel, que podrían ser, para volverse verdaderamente indiferente. Debe enfrentar esa vulnerabilidad. Debes preguntarte, ¿por qué su opinión tuvo tanto peso? ¿Qué parte de mí estaba dispuesta a creer que merecía este tratamiento? Estas no son preguntas cómodas, pero son necesarios porque el camino hacia la indiferencia se encuentra a través de la autoestima. Cuando sabes quién eres, cuando defines tu valía la pena independientemente de la opinión del narcisista, no hay nada que puedan decir o hacer para desestabilizarte. Sus insultos se vuelven sin sentido, sus manipulaciones se plano y sus intentos de provocar que se encuentren con nada más que silencio. No se equivoque, su indiferencia provocará una reacción. Los narcisistas no pueden tolerar ser ignorados. Es una amenaza existencial para ellos. Cuando dejes de reaccionar, aumentarán sus esfuerzos para recuperar el control. Pueden recurrir a la culpa, la ira o la lástima. Pueden tratar de manchar su nombre, difundir mentiras o alistar a otros para que lo presionen para que vuelva a participar. Estas no son signos de que estás haciendo algo mal. Son señales de que estás haciendo todo bien. El pánico del narcisista frente a su indiferencia revela la verdad: su poder nunca fue real. Solo existía porque se lo diste, y en el momento en que dejas de darlo, se evapora. Vale la pena señalar que la indiferencia no es lo mismo que la apatía. La apatía es una forma de muerte emocional, un cierre de sentimiento. La indiferencia, en la forma en que lo describo, es una elección activa y consciente. No es que te vuelvas entumecido o cínico, es que decides que sus opiniones ya no tienen un lugar en tu mundo emocional. Usted mantiene sus valores, su integridad, su capacidad de amor, pero retiene esas cosas de personas que son incapaces de respetarlos. Esto no es frialdad, es autoestima en su forma más poderosa. Y hay algo más, algo aún más profundo. Cuando cultivas la indiferencia a los intentos del narcisista de controlarte, no solo te estás liberando de su agarre, estás reclamando tu paz interior.
Ya no vives en un estado de hipervigilancia, anticipando constantemente su próximo movimiento. Ya no desperdicias tu energía tratando de apaciguar a alguien que no puede estar satisfecho. Ya no llevas la carga emocional de su disfunción. En resumen, recuperas tu vida, y esa es una victoria que no pueden tocar. Entonces, ¿cómo comienzas a cultivar esta indiferencia? Comienza con reconocer que no le debe nada al narcisista, no su atención, ni su trabajo emocional, no su validación. Tienes derecho a alejarse sin explicación. Tiene derecho a proteger su paz, y cada vez que se niega a comprometerse con sus provocaciones, refuerza ese derecho. No le debes nada al narcisista, no tu atención, ni tu trabajo emocional, ni tu validación. Tienes derecho a alejarse sin explicación. Tiene derecho a proteger su paz, y cada vez que se niega a comprometerse con sus provocaciones, refuerza ese derecho. Es una práctica, una disciplina, pero con el tiempo, se convierte en una segunda naturaleza. Aquí está la verdad que los narcisistas no pueden soportar. Cuanto más indiferente te vuelvas, menos poder tendrán. No importa cuán ruidosos griten, cuán crueles sean, o cuán desesperadamente intentan retirarte. Cuando te niegas a participar, cuando te encuentras con su caos con silencio, les niegas lo único que no pueden vivir: su inversión emocional. Al final del día, el movimiento más poderoso que puedes hacer contra un narcisista no es la venganza. No está demostrando que estén mal, y ni siquiera los expone por lo que son. Es simplemente vivir tu vida en tus propios términos, sin tener en cuenta su opinión. Nada rompe su ilusión de poder más por completo que darse cuenta de que no los necesita, y nunca lo hizo. La forma final, y quizás más profunda, de romper el poder de un narcisista sobre ti, es avanzar y desarrollar una vida de propósito, significado e independencia, no simplemente sobreviviendo, sino prosperando de una manera que hace que su influencia sea irrelevante. No se trata solo de escapar de su alcance, se trata de convertirse en alguien que ya no pueden tocar psicológica, emocional o espiritualmente. Esa transformación no solo es posible, es inevitable si te comprometes con ello. El poder de un narcisista se basa en su enredo con su realidad. Cuando estás atrapado en su web, tu mundo se reduce a las dimensiones que definen. Sus estados de ánimo dictan su paz, sus opiniones dan forma a su autoestima, y sus manipulaciones controlan sus decisiones. Es una existencia pequeña y sofocante, una en la que su sentido de identidad se fusiona con su aprobación o desaprobación. Eso es precisamente lo que quieren, porque mientras estés preocupado por su mundo, no estás construyendo el tuyo. Romper libre significa más que la separación física. Significa reclamar tu derecho a definir tu vida en tus términos. Significa redescubrir quién eres fuera de su influencia. Y aquí está la parte que el narcisista no puede soportar cuando invierte en usted mismo. Cuando comienzas a vivir con intención, pierden la capacidad de controlarte. Una persona anclada en significado no puede ser manipulada por el caos de otra persona. Te vuelves impermeable, no por la fuerza, sino a través del peso de tu propio propósito. Pero esta transformación no sucede por accidente. Requiere esfuerzo consciente. Cuando dejas un narcisista, a menudo hay un vacío psicológico y emocional. Ocuparon tanto bienes raíces mentales que su ausencia puede sentirse desorientador. Si no tiene cuidado, ese vacío puede retirarlo. La tentación de volver a involucrar, buscar el cierre, hacer que vean su valor puede ser abrumadora. Pero aquí hay una verdad dura. No hay explicación que das, no hay pruebas que ofrezcas que lo satisfagan. Su incapacidad para valorarlo no es un reflejo de su insuficiencia, es un testimonio de su disfunción. La única forma de ganar es negarse a jugar. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Llena el vacío con significado. Vierte su energía en actividades que reflejan sus valores, ya sea su carrera, sus relaciones, su creatividad o su propio crecimiento personal. Toma cada onza de energía que una vez dio para administrar su caos y redirigirla hacia la construcción de su propia vida. Jugar el juego. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Llena el vacío con significado. Vierte su energía en actividades que reflejan sus valores, ya sea su carrera, sus relaciones, su creatividad o su propio crecimiento personal. Tomas cada onza de energía que una vez diste para administrar su caos y reinvertirla en la construcción de una vida más rica y más expansiva de lo que podrían comprender. Al hacerlo, cambia de ser reactivo a proactivo. Ya no vives en respuesta a sus manipulaciones. Vives de acuerdo con tu propia brújula interna.
Y ese cambio lo es todo. Es importante entender que no se trata de un éxito superficial. Los narcisistas mismos a menudo están obsesionados con las apariencias, con la ilusión de poder y estado, pero lo que estás construyendo es más profundo. Se trata de cultivar una vida basada en la autenticidad, una vida en la que su valor no depende de la validación externa. Ese tipo de vida es inquebrantable. No puede ser desmantelado por una campaña de frotis o un pequeño intento de socavar su confianza, porque su base es interna, no externa, y aquí está la ironía nada inquietante. Un narcisista, más que verte prosperar sin ellos, desmantula su ilusión cuidadosamente elaborada de superioridad. Dependen de la creencia de que no puede vivir sin su validación, y cuando demuestra lo contrario, no a través de las palabras sino a través de la acción, expone esa ilusión de lo que es. No se trata de buscar venganza o probar un punto. Se trata de encarnar la verdad de que su poder siempre fue un espejismo, uno que se desmorona en el momento en que te niegas a creer en él. Habrá momentos en los que este camino se siente solo. Dejar un narcisista a menudo significa dejar atrás un ecosistema completo de relaciones, hábitos y marcos mentales que se construyeron a su alrededor. Pero ese es el precio de la libertad. Y es un precio que vale la pena pagar porque, al otro lado de esa pérdida, es una vida que es completamente suya. Una vida en la que ya no eres un personaje en la narrativa de otra persona, sino el autor. En este proceso descubres algo más, algo aún más valioso. Te das cuenta de que la persona en la que te estás convirtiendo nunca más toleraría el tipo de tratamiento que soportaste. La versión de ti que una vez se sintió atrapada, confundida e impotente, ya no existe. En su lugar está alguien que conoce su valor, no porque alguien más lo afirme, sino porque lo ha demostrado a sí mismo a través de la acción, a través del coraje y a través de la voluntad de reconstruir su vida en sus términos. Este es el único movimiento que rompe por completo el poder de un narcisista. No es una confrontación dramática, no es una réplica inteligente. Es la búsqueda tranquila e implacable de una vida tan llena, tan significativa y tan completamente tuya, que su ausencia se convierte en una nota al pie, un recordatorio de cuán lejos has llegado. Porque la mayor venganza no es destruirlos, es para hacerlos irrelevantes. Y cuando te comprometes con tu propio crecimiento, cuando construyes una vida que no pueden tocar, haces exactamente eso. Al final, la verdadera victoria no radica en hacerlos sentir tu dolor, sino en llegar a un lugar donde su dolor ya no te preocupa. Y esa libertad inquebrantable e innegable, es tuya para la toma.